estar dando clase para ellos, ¿o no? Sí, mejor. Con eso quedás, pero el mejor regalo. Quedás como la más. Guarda que se va a caer esto. No, no se cae porque está ¿Estamos bien de sonido? ¿Se escuchan bien? Todo perfecto, ¿no? ¿Cómo estamos de horario? Sí, sí, se escucha bien, profe. Sí, se escucha bien. Voy a intentar compartir la pantalla, creo que ya me habilitaron. No sé si está mi amiga del Centro de Estudiantes. Y acá estoy, ya le pasé todo. Perfecto, así pongo el PowerPoint que nos acompaña en esta tarde. A ver, ¿dónde estábamos? Dejamos muchas porquerías atrás, hasta la cartera, el saco. Bueno, pues yo lo... Muy bien, avanzamos. Requisitos fiscales. Hasta ahí habíamos llegado en el día de ayer, ¿correcto? Hasta el tema copias, habíamos hablado del 120, Sí, habíamos hablado del artículo 5 de la 3886, y hasta ahí recuerdo que habíamos llegado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Tienen audio, chicas, ahí? Sí, sí. Sí, chicos. Sí, sí, sí. Bueno, perfecto. ¿Están conectados nada más que estas tres personas que vemos acá? No, tengo más. Pantalla. Bien. Ahí tenemos algunas. Vamos mirando los conectados con cámara. Hola Viviana, Ana Julieta, bueno, Pablo, Jazmín, Jano, Elina están sin cámara, buenas tardes, Walter, Azul. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, ya está ahí. No nos contestemos entre nosotros. No. Yo, ¿cómo estás? Me contestás vos. Bien. Así los conocemos un poco porque este también es nuestro modo de contactarnos con ustedes. Cuando estamos dando clase por ahí no miramos tanto la conexión, así que hacemos esta pequeña revisión de cámaras cuando arrancamos. Bueno, vamos a... Estamos en horario. Sí, estamos en horario. Vamos al tema que nos compete hoy para terminar el punto 1 de la unidad 3 y después vamos a ver de lo que queda de la unidad lo más importante. Lo demás lo van a leer de los apuntes que ya tienen en el campus y tienen a disposición nuestros correos electrónicos todo el tiempo, ya saben, y en todo caso si falta que algún contenido quede un poco más claro, veremos más adelante si hace falta una clase de repaso, la coordinaremos. Sí, por ahí queda algún espacio libre. ¿Ya tienen fecha de parcial? Sí. ¿Cuál? El 16 me parece que estaba pactado. 16 de octubre, ¿no? Sí. Bien. 16 de octubre. Bueno, si antes del 16 de octubre les queda algún día libre que no les dan más clase porque ya se dieron todos los temas, por ahí nos mandan un correo y les completamos con algo de que les haya faltado de la unidad esta, ¿sí? Lo más importante que tenían que ver ustedes de esta unidad para enganchar con lo que viene en la próxima unidad, que es la de contestación de la demanda y todas sus variantes, ya está dado, que es el escrito de demanda, que ustedes tenían que saber eso. Perdón, no, y lo que nos falta importante es la notificación de la demanda. Sí. ¿Está acá en esta bolilla? Sí. Bueno, entonces vamos a tratar de poder liquidar, digamos, los que quede ya enganchado en la secuencia del proceso. ¿Se acuerdan que ayer hicimos una línea de tiempo? Arranca con la demanda después viene la orden del juez de correr traslado de la demanda al demandado, la notificación, porque ese acto de traslado se materializa con una notificación por cédula, y a partir de ahí después se tiene la orilla siguiente, que es la contestación o las variantes de actitudes que pueda asumir el demandado cuando recibe la cédula, que serán presentarse a contestar, no presentarse, guardar silencio, allanarse, reconvenir, y todo lo van a ver eso en la unidad que sigue. Bueno, seguimos con la unidad... como pasarle la pelota al demandado, o sea, toda esta parte va a trabajar el actor, después la etapa de notificación, el juez con la parte actora, y ya con posterioridad le cedemos el turno a nuestro futuro demandado o futuros demandados para que contesten la demanda o ejerzan el derecho que consideren pertinente. ¿Qué nos quedó por ver de este puntito? Y que ya lo habíamos charlado un poco cuando vimos los requisitos sustanciales, cuando vimos el tema de la persona que va a demandar, la persona a quien va a demandarse, charlamos un poco este tema de la personería. ¿Qué clasificación hace de personería el programa? Y en función de ello hicimos este power para explicárselos. 4 tipos de representación. Ya charlamos bastante, pero vamos a ver qué dice cada punto, por si en el examen les toman por programa, ustedes ya saben qué contenido hay dentro de cada uno de estos
Perdón, hago una aclaración. Sí. Ahí lo que puso Vicky entonces, dentro del título de personería, con representación legal, convencional, letrado, patrocinante y gestor, porque así aparece en el programa, ¿está? Porque así aparece en el programa. Y sí, si el examen fuera oral, por las experiencias anteriores que tuvimos, sí, el examen oral se toma con el programa en mano. O sea, la manera de ustedes de guiarse para hacer una explicación es teniendo la vista del programa, porque el profesor les va a decir, vamos al punto tal de la unidad 5. A ver, hablame de letrado patrocinante. Ustedes tienen que saber decir algo de cada uno de estos temas, ¿sí? Bueno, arrancamos con este tema de la personería, sus variantes y demás. Bien. Representación legal. ¿Qué incluyo, qué supuestos vamos a encontrar de esto que conocemos como representación legal? Ahí como punto 1 les puse aquellas personas que no puedan actuar por sí mismas en el proceso porque carecen de capacidad procesal, como por ejemplo los menores de edad. Cuando conversamos esto ya adelantamos que hay personas que justamente cuando tenemos el tema de la legitimación y de la capacidad, tienen que tener la suficiente capacidad para poder intervenir en un proceso. Aquellas que carecen de esta capacidad, van a intervenir en el proceso a través de un representante legal. Y en el caso de los menores que dijiste, ¿quién los representa? Los padres. En general, el ejemplo típico de esta representación legal son los menores que carecen de capacidad, cuyos representantes legales son los padres o tutores, depende en la situación en la que el menor se encuentre, pero en general, los padres del menor. O sea, esto quiere decir que si un chico sufrió un accidente en la motito, un chico de, no sé, 13 15. años, 14, 15, Menor de ¿sí? edad. Menor de edad, y se lastima y tiene que reclamar los daños, ¿puede él presentar la demanda por un abogado? No, él no tiene capacidad civil para estar en juicio, entonces quienes se van a presentar en el juicio en representación de él son sus padres, ¿sí? Y sus padres patrocinados obviamente con un abogado o con un abogado apoderado, pero no hay ejercicio directo del derecho de acción a quien no tiene capacidad procesal. Lo mismo acontece con una persona que tiene un trámite judicial de determinación de capacidad. Es que esto antes se llamaba insanos, ¿sí? Bueno, en esos supuestos no puede tampoco actuar por sí en el juicio, sino que tiene que tener un curador. Ese es otro supuesto. Un representante legal, en el caso de las personas con capacidad disminuida, es el curador. Exactamente. Bien. Entonces, el representante legal van a tener aquellas personas que no tienen capacidad, como primer ejemplo, los menores de edad, las personas con capacidad, con distinta capacidad o con capacidad disminuida. Segundo supuesto que les puse ahí son las personas jurídicas que solo pueden actuar a través de sus representantes. Dijimos que las personas jurídicas como entidades no pueden presentarse en el juicio, no tienen esa capacidad, entonces siempre tienen que estar representadas, sus representantes legales van a ser la figura que tengan la facultad dentro de esa empresa de representarlas en un juicio. En un caso de una sociedad de responsabilidad limitada, en general son los gerentes los que vienen a representar Sí, a las empresas. debe ser, Sí. ¿sí? En la SRL es el gerente quien es el representante legal. En Si la fuera CCA, anónima, el director. Exactamente, el presidente del directorio. Si cada persona jurídica tiene un representante legal. Si fuera un consorcio, ¿quién se presenta en el juicio? Exactamente. El administrador del consorcio. Muy bien, alumna Vicky. Me cuesta ver quién responde las preguntas que hacemos nosotros. Bien, entonces el administrador del consorcio, perfecto. Eso entonces, estamos hablando, supuesta representación legal, los que carecen de capacidad para estar en juicio, las personas jurídicas, obviamente, porque no son personas físicas, necesitan a alguien que venga por ellos, y es el representante que está en sus propios estatutos y del modo que establece la ley. Esos son casos de representación legal. Y en todos estos casos de representación legal, que es lo que yo puse al final, que ya el doctor Jerez lo adelantó, siempre tiene que haber un asesoramiento legal y técnico que va a ser de un patrocinio letrado, de un abogado o un apoderado. O sea, combinamos. Esta representación legal habla de la parte que va a ejercer su derecho y siempre va a tener que estar acompañada por un abogado, ya sea que ejerza como patrocinante o como apoderado, que ahora vamos a ver esas figuras, ¿sí? Fíjense qué bien que hicimos la ley los abogados, ¿eh? La hicimos para que siempre necesiten de nosotros. Necesitan. Nadie puede ir a un juicio si no va con un abogado. No, lo hago como chiste. Acuérdense que en realidad el fundamento de esto, ¿dónde está? Que tiene que haber un abogado. ¿En dónde está? Si les pregunto yo en el examen. La garantía El de la artículo 56 del Código. Bueno, es el artículo inmediato, es el 56 del Código que dice patrocinio letrado obligatorio. Pero el 56 a su vez, Y el ¿dónde se pone? El artículo 18 de la Constitución. Muy bien, el artículo 18 de la Constitución Nacional. Muy bien. Fabuloso. Representación convencional, segundo supuesto.
Dice, las personas que gozan de capacidad, esperen que voy a sacar un poquito estas pantallitas porque si no, no leo lo que les escribí en el Power ahí. Las personas que gozan, ¿me escuchan? Sí. Las personas que gozan de capacidad procesal pueden intervenir personalmente en el proceso, pero también pueden hacerlo, dice hacer ahí, dice, por medio de un representante, que es el caso de esa representación convencional. ¿Qué significa esto de representación convencional? Cuando las personas deciden ejercer su derecho a través de un apoderado. La figura que se conoce es el abogado apoderado. No va a actuar la persona en el proceso, sino que le va a dar un poder al abogado para que el abogado la represente y ejerza todos los actos procesales que tienen que hacer en el juicio. La única participación que va a tener el cliente en este caso, que el cliente puede ser una persona con un representante legal, o sea, vamos mezclando los supuestos que vimos antes con esta figura del abogado apoderado, es firmar un poder donde se le confiera la potestad al abogado para intervenir en el proceso. Bien. ¿Qué diferencias les marqué ahí? Perdón. Son las que marca el artículo 47 del Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires, que es las características que va a tener este poder en función si el poder se concede para un poder especial o general, para algún juicio en particular o para diferentes juicios. Los dos supuestos dicen, el poder es general o especial para varios juicios, o sea que otorgamos un poder a un abogado para que nos represente siempre o para que nos represente en un número variado de juicios. Ahí alcanza, dice, con presentar la fotocopia firmada por el letrado. Esto de alcanza a presentar la fotocopia es cómo el abogado va a acreditar en la demanda que representa a ese cliente. Va a presentar la demanda con, en principio, podría presentar con fotocopia firmada por el cliente. Puse por el letrado, pero es por el cliente. No, está bien, está bien por el letrado. ¿Por qué? Porque también, vamos un poquitito más atrás. Cuando nosotros hablamos del cómo tenían que ser otorgados los poderes de abogado, ¿qué forma de instrumento tenían que tener? ¿O no lo dijimos? Bueno, si no lo dijimos, lo decimos ahora. Pública. Tiene que ser escritura pública, ante un escribano. Esa es la manera que se otorga el poder. Pero la manera de llevar esa escritura al juicio, ustedes saben que los escribanos guardan todos sus documentos en un libro. ¿Tienen idea cómo se llama el libro del escribano? Donde están todos los actos que realizan. Se llama protocolo. ¿Alguna vez lo escucharon? Sí. Sí, bueno, sí, y vos porque tenés mi edad, por eso, que sos la canchera, y contesta como diciendo, yo ya tuve que ir a un escribano alguna vez. Bueno, pero los más chiquitos, que hay algunas caras muy jóvenes ahí, por ahí nunca fueron escribano, el escribano lo que redacta, ¿sí? como acto jurídico que requiere su intervención, va a un protocolo. Entonces, si queda en el protocolo y no se puede sacar de ahí, ¿qué lleva el abogado al juicio? Tendría que llevar un testimonio, es decir, una copia extendida por el escribano, diciendo que este testimonio es copia fiel de lo que está en el protocolo. Pero imagínense, para un abogado que tiene muchos juicios, tener que ir todas las veces a la escribanía a pedir un testimonio. Saldría una fortuna de gastos para ese cliente que cada vez que le tiene que mandar al abogado que le inicie un juicio, tener que ir a buscar esos testimonios cada vez a la escribanía. Sería un presupuesto. ¿Se podría invocar el artículo 48 ahí o no? Sí, pero es otra figura, ahora vamos. Después vamos a eso. No, en realidad lo que prevé acá, y lo que explicó Vicky recién, es que la propia ley, para no hacerle generar tanto gasto al abogado, dice, basta con que vos te hagas cargo de que eso realmente es el poder que te otorgó ante un escribano, tu cliente, y basta que venga con tu propia firma puesta por encima de la fotocopia. Como que el abogado dice, esto que traigo, yo me hago cargo de qué es lo que quedó en la escribanía. ¿Sí? Pero eso, ¿por qué se lo permite la ley? Porque ve que dice que es para cuando son todos los juicios que tenga o varios juicios que tenga. Si es para un solo juicio, para un solo juicio, que el abogado consiguió el poder de este cliente, en ese caso sí se le pide, mirá, tráeme el testimonio o la copia certificada del poder que se hace en la escribanía, porque va a ser para ese solo caso. ¿Está claro? Voy a repetir esto por las dudas que no haya quedado claro en función de la pregunta que escuché. La representación convencional se trata siempre de cuando el cliente quiere trabajar con un abogado en carácter de apoderado. Esa es la figura convencional. Lo que el 47 legisla, que es lo que estamos explicando, es cómo el abogado va a acreditar ese apoderamiento. Si es para varios juicios, basta con la fotocopia firmada por el letrado. Si es para un juicio en particular, tiene que acompañar el testimonio. Pero siempre estamos al presupuesto de que el abogado actúa como letrado apoderado de la parte. ¿Sí? Profe, sí. no, yo estoy confundida. Porque
hay como el 47, sí, el 47 de nación. Es igual que el 47 de provincia, porque La verdad entonces... no lo tengo a la mano y no lo copié, pero me parece que Lelo, sí. ¿tenés ahí en la Acá lo nación? tengo. Sí, acá en los apuntes estoy confundida por eso, porque ahí la profe puso, o sea, citó el artículo del Código Procedimental de la Nación y abajo también el de provincia, entonces no entiendo bien cuál sería la diferencia o si los dos dicen lo mismo. Los dos dicen lo mismo. Ah, y justo es el 47. Sí, Listo. Sí. dicen exactamente lo mismo. Bien. Sí, Sí, Bueno, lo tengo acá. sí, es el mismo contenido. bien, perfecto. Listo. Entonces, vimos los dos casos, poder general o poder especial para varios y el de caso del poder especial para el juicio. El tercer supuesto dice que... Excepciones, dice. ¿Cuándo no vamos a tener que acreditar este apoderamiento por escritura pública? El doctor Jerez les hizo toda esta explicación de que el poder se hace por escritura pública, ahora igual yo ahí abajo puse un versus, ahora lo explicamos. Los poderes se hacen por escritura pública y esa es la manera de acreditar esta representación. Ahora, hay algunos supuestos donde están eximidos de presentar un poder aquellos abogados que igualmente van a actuar en carácter de apoderado de la parte. Uno de O sea, estos... cuando no es necesario recurrir a la escritura sería Claro, esto. el abogado va a actuar como apoderado, pese a que no va a traer una escritura pública donde dice que es apoderado del cliente. Pero en realidad, por lo que estoy viendo ahí, lo que escribiste, que dice que las excepciones son el artículo 46 y la carta de poder para el reclamo del consumidor, igualmente los dos tienen un carácter equivalente al del escribano en cuanto a instrumento público. ¿Sí? ¿Vamos a explicar un poquito eso? Sí. A ver. El artículo 46 del Código de Provincia habla de el monto, que estaba chequeando que puse 120 IUs y no chequeé si ahora está corregido, cuánto se aumentó el monto, pero lo que dispone este artículo va a ser que cuando los montos de los juicios no excedan de los 120 IUs, se puede labrar un acta ante un secretario del juzgado. ¿Qué significa esto? Este poder, que hago entre comillas, lo va a reemplazar la presencia del cliente con el abogado ante el secretario del juzgado donde tramita el juicio, o sea, presentes. El secretario va a ser las veces de federatario, o sea, en vez de estar el escribano, va a estar el secretario, quien va a labrar un acta donde va a dejar constancia de que el letrado fulano de tal actúa en carácter de apoderado del señor o de la señora fulana de tal. Este sistema de acta labrado ante secretario que en el proceso civil y comercial no se utiliza con tanta frecuencia y está previsto en casos donde el monto del proceso sean estos que estamos establecidos. Hay muchos juicios por debajo de los 120 IUs, ¿eh? Sí, pero no se usa en general. No lo usan. Pero es una figura que se utiliza mucho en sede laboral, que el otro día alguien nos preguntaba. En sede laboral sí se utiliza mucho esto de el La acta, carta poder. la carta poder en instante secretario. Una consulta. Sí. Esa excepción en función del monto del proceso, ¿es en ambos casos en el que tenga un poder especial para juicio y un poder general? ¿En ambos casos puede evitar presentar el poder y hacer un acta? No tiene que ver con eso. Sí, lo que le diré. Sí. Ah, bien. No tiene que ver con eso, porque en realidad tiene que ver más que nada. Bueno, mirá, vos vas a lo del abogado a verlo porque tenés un reclamo para hacer. Hay una persona que es tu inquilino y te debe alquileres por, no sé, 5.000 pesos. ¿Me va a iniciar el juicio de abogado? Sí, te dice el abogado. Y tenemos que ir a una escribanía si hago el poder. Y te va a decir el abogado, no, mirá, no te hagas problema. Como tu juicio es un monto menor a 120 IUs, lo vamos a hacer ante el secretario del juzgado por el artículo 46 y eso nos sale gratis. Mientras que si el juicio tuyo de reclamo fuera, no sé, de 400, 500.000 pesos, 800.000 pesos, que va a superar entonces los 120 IUs, ahí no te queda otra que otorgar el mandato como por escribano, ¿sí? ¿Entendiste la diferencia? Sí, perfecto. Gracias. La pregunta que el abogado tiene que hacerle al cliente en esta conversación que explicaba el doctor Jerez es cómo pretenden trabajar o si el abogado tiene una dinámica de trabajo, es decir, yo puedo ejercer como patrocinante, que ahora vamos a ver esa figura, lo que implica que cada vez que presentemos un escrito vos lo tenés que firmar y todos los escritos están dirigidos en primera persona por vos, o podemos trabajar a través de un apoderamiento donde a través de una escritura yo me conformo como apoderado, o depende del monto del juicio, podemos firmar un acta ante el secretario, pero también soy apoderado tuyo. Esa sería como la dinámica de trabajo en el proceso. Bien, ¿te puedo jugar una pregunta, Vicky? No. Sí, vamos con la pregunta. Vicky, tengo una pregunta. ¿Y si yo voy a tu estudio, vos sos la abogada, Sí. y tengo para reclamar
porque compré un auto 0 kilómetros y el auto tiene una falla de fábrica y me funciona mal. Reclamé varias veces y no me lo cambio. Y voy a reclamar entonces la devolución de la plata. Yo compré el auto por 3 millones de pesos, ¿sí? Entonces quiero que me devuelvan esa suma más los daños y perjuicios. ¿Podemos hacer el poder, tenemos que hacer el poder ante un escribano? En principio, el 46 no es una opción, pero tenemos otra salida, que es la segunda excepción, que es la del 53 de la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Pero el caso mío es de consumidor? Sí, doctor. En su Muy caso, bien. No es doctor usted, es mi cliente. Soy tu cliente, bien. Entonces, soy tu cliente. Sí, como su caso se encuadra dentro de lo que prevé la 24240, que es la Ley de Defensa del Consumidor, podemos recurrir al instituto que ya prevé de carta poder para reclamos de defensa. Bien, o sea, los que van a tener poderes gratis van a ser el que reclama menos de 120 IUs, y si el que reclama independientemente del monto es un consumidor, ese también tiene una manera fácil, sin tener que gastar en escribano, que es la carta poder que prevé la ley en el artículo 53, la ley del consumidor. ¿Está claro? Una última aclaración. Ahora después leo el chat, veo que van escribiendo, después lo leo al final, no puedo todo junto, soy mujer, no me da la cabeza. Y a mí menos, no hay problema. Lo último que pongo, puse ahí código procesal versus código civil y comercial. ¿Qué necesitan saber de esto? Cuando se reformó el Código Civil y Comercial y entró en vigencia a partir del 2015, el artículo 1017, inciso D, dejó al arbitrio de, dice, los demás actos, hablando de qué actos se requieren ejercer por escritura pública. Antes teníamos el 1184 de Vélez que específicamente decía, actos por escritura pública, escrituras de poder. Lo definía específicamente. Cuando se hace la reforma del código, el 1017, inciso D, no lo nombra taxativamente y deja abierto a los demás actos. Entonces, ¿qué pasó? Empezó a haber toda una cuestión de criterios sobre si seguía siendo necesario acreditar el poder mediante escritura pública. Después, ¿por qué entraba en pugna el 47 del Código de Provincia con el Código de Fondo? A la actualidad hay muchísimos antecedentes jurisprudenciales, en general, criterio unánime de la provincia, en general hay excepciones donde siguen sosteniendo que pese a que el 1017 del Código Civil y Comercial no establece específicamente la necesidad de escritura, sí se sigue exigiendo que el mandato, en los casos del 47, se cumplimente a través de la presentación de una escritura pública. Un paréntesis. Si están en el examen y están sentados para rendir con el doctor del Cerro, que obviamente es un procesalista de renombre, el doctor del Cerro les va a preguntar, ¿y a vos te parece bien que se siga exigiendo el poder? Ustedes ahí juéguense y díganle que no, porque para ustedes el nuevo código no exige la escritura pública específicamente, y donde la ley no distingue, no debemos distinguir, y por lo tanto es un exceso que en función de siguiendo, digamos, lo que era anterior, a la vigencia del nuevo código, se pretenda subsistir en un código que no lo exige. Con eso van a quedar un 10, porque el doctor del Cerro considera que el Código Civil y Comercial, como norma de fondo, en los contenidos procesales que tenga el Código Civil y Comercial, está por encima de los códigos procesales de cada una de las provincias. Entonces, para él, la interpretación de que no es exigible la escritura pública en la actualidad, esa sería la correcta. Pero ya les dijo Vicky, no es la postura del Cerro la que sostiene la jurisprudencia. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, suponemos que sí. Igual, bueno, no les voy a adelantar que ahora con esto de la pandemia los abogados se pusieron muy creativos y se llegaron a firmar instrumentos privados entre las partes que se proponían la ratificación ante el juez por videollamada, un montón de cuestiones que se fueron tratando de crear en este contexto, pero no les voy a confundir con tanta cuestión. Seguimos, letrado patrocinante. Vuelvo a la filmina inicial, representación legal convencional, C, letrado patrocinante. Esa figura que estamos conversando desde hoy es donde ahora tenemos que estudiar el 56 y el 57, ya adelantamos bastante. El letrado patrocinante es justamente el letrado que acompaña a la parte que le da un asesoramiento legal y técnico. La principal diferencia con el apoderado es que los escritos siempre van a estar firmados por el abogado y por el cliente, todos los escritos que se presenten en el proceso, y en general, si está bien redactado el escrito de un letrado patrocinante, siempre se van a redactar en primera persona. O sea, el cliente habla como en mi carácter de actor, vengo, solicito, y el abogado simplemente es el representante de esa parte. No sería ni siquiera representante, es el que acompaña con su firma el escrito del cliente. El real escrito parece hecho
en primera persona por el cliente, más allá que lo hace el abogado materialmente, y el abogado se limita a poner al final su firma al lado del cliente, para garantizar que se cumplió con el 56. Esto obviamente, la figura del patrocinante solamente se va a ejercer en los casos que vengan las personas físicas, ¿sí? Un detalle que tenemos que señalar, que si el abogado... Perdón, en las personas jurídicas podría ser, pero en ese caso va a estar el representante legal de la persona jurídica más el abogado patrocinante, ¿sí? no sé qué le iba a decir, me olvidé. Disculpame que te interrumpí. No, esto les iba a decir. Una diferencia entre el letrado patrocinante y el apoderado también es a los efectos de las renuncias. Quiero decir esto. Está bueno eso. Si un cliente actúa con un letrado patrocinante, ese letrado patrocinante renuncia, simplemente deja de acompañar al cliente en la presentación de los escritos. En general, por prolijidad del letrado presenta un escrito manifestando que renuncia al patrocinio letrado, no tiene obligación de hacerlo, y el cliente simplemente se tiene que presentar con otro letrado apoderado que lo siga acompañando en la tramitación del proceso. Pero no hay ninguna obligación que el código prevea para este letrado patrocinante. Es más, chicos, le diría que que está mal que los abogados digan renuncio al patrocinio, sí, porque en realidad el patrocinio es por cada presentación. Entonces, vos no tenés un poder de tu cliente. Entonces, ¿a qué estás renunciando si el patrocinio no es una representación? Entonces, como bien explicó Vicky, para dejar de acompañar al cliente como patrocinante, basta que deje de firmar los escritos. Y no le genera al profesional, que esto es muy importante que lo retengan para cuando ejerzan la profesión, que no le genera responsabilidad profesional. Una vez que dejaron de firmar los escritos, si al cliente le va mal con ese juicio, ustedes ya no responden porque no tienen el carácter de representantes de él. Su mandato no existe, acá es solamente un acompañamiento para cada escrito. Y responden por lo que presentaron, no por lo que pase en el futuro con ese juicio. Mientras que el caso del apoderado, si quisiera renunciar a la representación, tiene que hacer una presentación expresa ante el juzgado manifestando que como se dice, renuncia al mandato, y entonces el juez no es que lo libera libremente y le dice, no, quédate tranquilo, ya está, presentaste esto, listo, ya ahora que se siga solo el cliente. No, le va a dar un plazo al cliente para que se presente con nuevo abogado, y mientras tanto, el ex abogado tiene la obligación de seguir presentando todos los escritos que fueran necesarios hasta que se le venza el término al cliente para presentarse con nuevo abogado. Mientras tanto, él tiene que hacer como si no tuviera un mandato renunciado. ¿Se entiende la diferencia? Bien, perfecto. Bien, continuamos. Última figura de representación. El gestor procesal, tan escuchado, el artículo 48, mismo artículo 48 del Código de Provincia de Buenos Aires y Código de Nación. Yo ahí hice un pequeño comparativo entre ambos códigos, pero antes vamos a charlar de qué se trata de esta figura. En general, está prevista más que nada en la provincia de Buenos Aires cuando el abogado necesita o requiere hacer actos urgentes que no pueden esperar a contar con la firma del cliente, y que las circunstancias del caso, la terminología que usa el código es circunstancias que impidan la actuación de la parte, necesariamente tenga que presentarse a estar en juicio. Entonces va a acudir a esta figura que podríamos considerar una tercera figura de la manera en que puede actuar el abogado, o sea, al letrado apoderado, letrado patrocinante o como gestor procesal, invocando un mandato que todavía no tiene la manera de acreditar. Difiere la acreditación de ese mandato a un plazo determinado. En la provincia de Buenos Aires se utiliza bastante esta figura del gestor procesal. Los abogados le dan un uso más práctico, es decir, cuando no podemos encontrar al cliente para que firme nuestro escrito, directamente acudimos a esta figura, y los juzgados en general lo conceden con bastante flexibilidad, sin mayores exigencias, y obviamente esta invocación de personería tiene que ser ratificada. ¿En qué plazo en provincia de Buenos Aires? Dentro de los 60 días de la primera invocación. ¿Qué significa esto? Que si yo invoco el 48, hoy que es 17 de septiembre, y en 10 días más vuelvo a hacer una nueva invocación, los 60 días corren desde la primera vez que yo utilicé la franquicia del artículo 48. No es que porque invoqué una vez, invoqué segunda, invoqué tercera, van modificándose los plazos de ratificación. No. Los 60 días son a partir de la fecha en que se invoca por primera vez este artículo 48. Eso es importante, porque imagínense que si no, un abogado sin poder
puede estar todo el juicio, porque cuando se le está por vencer el primero, lo invoca de nuevo, y va el tercero, y el quinto, y el sexto, y el séptimo, y nunca tuvimos un mandato presentado en el juicio, ni una ratificación del cliente, que son las únicas dos maneras de convalidar la actuación del gestor procesal. La única manera de convalidarse son, o que traiga el poder al juicio, o que el cliente presente un escrito de su puño y letra, obviamente con el patrocinio del abogado, diciendo que ratifico todo lo actuado por mi gestor procesal. Son esas dos maneras las de convalidar la actuación de un abogado como gestor procesal. ¿Sí? Tengan en cuenta que esto es una figura muy útil para la práctica profesional, pero tienen que utilizarla con muchísima responsabilidad. No se dan la idea la cantidad de procesos que terminan con una sentencia que declara la nulidad de todo el actuado, que es la consecuencia a la falta de ratificación de esta invocación. O sea, si yo como abogado utilizo la franquicia, transcurren los 60 días y yo no acompañé el escrito de mi cliente donde ratifico lo actuado, se va de oficio, el juez puede pedir, puede declararlo, o la parte contraria lo puede pedir, que es la nulidad de todos aquellos actos que se hayan realizado invocan bajo la franquicia que se invocó, ¿sí? Entonces es muy importante que lo utilicen, pero con la responsabilidad suficiente de ratificar en tiempo y forma. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Ustedes que son jóvenes, por lo general, se van a tener que usar el Agenda teléfono. del teléfono. Claro, agenda del teléfono, para que les haga un aviso cuando se les vence el 48 que invocaron en la causa, no sé, Pérez contra Rodríguez, para que en ese momento ya tengan el aviso de que tengo que ir a presentar el poder, o si no, la ratificación de mi cliente, porque si no me pueden declarar nulo todo el actuado, ¿sí? Los viejos abogados tenían unas planillas colgadas en las paredes de los estudios, donde notaban la fecha en los almanaques, y decían, tal fecha se me vence el 48 de tal causa, de tal otra o de tal otra. Detalles a tener en cuenta. ¿Cómo, Julieta? Una pregunta. En el caso que dentro de esos 40 o 60 días haya más de un acto procesal, ¿en cada acto hay que invocar? No. Muchos abogados lo hacen, pero No hay que invocarlo a cada acto. Vos decís, actuando como gestor procesal, bajo la invocación que hice, afojas tanto, como diciendo, yo ya la hice esta invocación, ahora solicito tal y tal cosa. Lo mismo va a ser en el escrito siguiente, o sea, siempre te vas a remitir a la invocación original mientras estés dentro del plazo que prevé la ley, ¿sí? Y si vos, porque te equivocaste, volvés a invocar, no creas que con eso vas a tener un efecto, como te decíamos hoy, de que se te va a contar el plazo a partir de la segunda o de la tercera invocación. No, se te cuenta siempre desde la primera. Nada queda convalidado hasta que la primera no está ratificada, ¿sí? Bien. Voy a hacer una aclaración que me voy un poco de tema, pero el doctor Jerez me hizo acordar de invocado fojas tanto. Las fojas, que son la numeración del expediente, no existe más. En el expediente electrónico las fojas no existen, así que en todo caso, cuando te quieras remitir a la invocación ya hecha, es conforme la invocación del 48 formulada en el escrito electrónico de fecha tanto. Exactamente. Esa es la remisión que tenemos. Exactamente. Muchos abogados igual invocan continuamente, pero no es lo que está bien y no modifica los plazos. O sea, por más que vos, como abogados, cada vez que presentes, invoques, siempre vas a estar al plazo de ratificación de la primera invocación. Ojo con eso. Bien. Y ojo con esta comparación normativa, porque... A ver qué diferencias hay. Básicamente, como a simple vista, les voy a decir que el Código de Nación es muchísimo más exigente con esta franquicia que el Código de Provincia. Lo utilizan con mucho mayor rigidez. Como primera diferencia es el plazo de la ratificación. En la Nación son 40 días, en Provincia de Buenos Aires tenemos 60 días para ratificar la invocación. ¿Esos días son corridos o hábiles? Son corridos. Bien. Son días corridos. En general, los plazos del código son hábiles, pero la ratificación del artículo 48 son días corridos. Bien. 60 días o 40 días corridos. Bien. Fundamental, en Nación solo se puede invocar una vez en todo el proceso. O sea, tenemos que estar realmente necesitados de utilizar esta franquicia, porque una sola vez es la posibilidad que el código nos da de utilizar este 48. En cambio, en Provincia de Buenos Aires no hay limitación, podemos continuamente estar invocando, obviamente continuamente, siempre que con posterioridad haya una ratificación del 48. Hay muchísimos juicios. O sea, yo invoco y ratifica. Claro. Entonces puedo hacer otra invocación, sí, invoco y después me ratifican. Puedo hacer otra invocación, sí, invoco y después me ratifican. En Naciones es una sola vez se puede hacer. Bien. Y otra de las diferencias fundamentales es que en la Nación dice que la parte debe indicar razones que justifiquen la seriedad del pedido. O sea, tengo que demostrarle al juez
¿por qué necesito seriamente recurrir a la utilización de esta franquicia? Por el contrario, en Provincia de Buenos Aires, si bien se supone que la invocación requiere razones de urgencia, no es necesario que al momento de invocar la franquicia le expliquemos al juez en Provincia de Buenos Aires por qué la estamos utilizando. Simplemente con invoco la franquicia del 48, ningún juez les va a decir, a ver, señor abogado, explíqueme por qué no puede ver a su cliente o por qué motivo necesita la utilización de la franquicia. Se utiliza un modo mucho más flexible de utilización y no tenemos que dar estos motivos serios que exige Nación. ¿Sí? Bien, muy bien. Bien. Fin del tema. Ah, ojo, 370 Código Civil y Comercial. Este dato es anecdótico como el que les contamos hace un ratito del tema de la escritura. Sí, pero ojo que esto puede aparecer del Cerro con esto. Sí, el doctor del Cerro contó esta... Ojo con esa pregunta. Todo lo que tiene, todas las cuestiones procesales que están en el código de fondo, al titular de la cátedra les gusta que la sepan. Y esta es una de ellas. ¿Y por qué lo meto acá con el tema de la representación y el artículo 48? Porque cuando sale este artículo 370, que está en la parte que se llama representación voluntaria del Código Civil y Comercial, implica o manifiesta un nuevo plazo de ratificación que habla de 3 meses. Después lean con detenimiento el artículo, lo que se planteó es si este plazo del que prevé el 370 del Código Civil y Comercial de algún modo modifica esos 60 días del Código de Procedimiento. ¿Qué pasa y cómo se aplica? Miren la cara que les pongo. No sé, todavía no se ha dicho nada de la jurisprudencia. No ha habido planteos, ¿sí? Habrá que definirlo después si se le da preeminencia a las normas procesales locales o a la norma procesal contenida en la ley de fondo, ¿sí? Es polémico y modificaría, tenganlo como dato de color, o sea, a las franquicias del 48 se podría llegar a modificar estos plazos por el 370 del Código Civil y Comercial que está en el capítulo de representación voluntaria. Sí. Ojo, el artículo ese no habla estrictamente del abogado, sino de representaciones voluntarias en general. Como diciendo, mire, yo me fui a vivir a España y la dejé a Vicky como gestora de mis bienes acá en Mar del Plata, y ella va a actuar invocando que tiene un mandato mío. Eso sería representación voluntaria. En el Código Civil y Comercial tendría un plazo de ratificación de 3 meses. Yo la dejé a Vicky no por abogada, la dejé a Vicky porque es la persona de confianza que tengo para que lleve adelante mis negocios, no para cuando tiene un juicio. Pero muchos autores consideran que ese artículo incluso debería ser aplicable a los abogados que invocan el artículo 48, porque es una norma, digamos, posterior al Código de Procedimiento Civil y fija un plazo más favorable para la validez del acto, porque dice tiene un plazo hasta de 3 meses. ¿Bien? Domicilio, que ahí cambiamos de tema con el punto, me parece que ahí termina. Domicilio real procesal constituido en línea, ahí termina el puntito 1. Ya hablamos algo, me parece, de esto. Domicilio real es el domicilio, se denuncia en la primera presentación como primera condición. Dijimos, el actor cuando presenta la demanda debe denunciar su domicilio real. Es donde la persona efectivamente vive. Me parece que algo de esto ya hablamos, artículo 73 de Código Civil y Comercial. Cuando hablaste de los requisitos del 330, y que hablaba del domicilio del actor y el domicilio demandado. Bueno, a lo dicho me remito, entonces es simplemente lo mismo. Tengan en cuenta los diferentes domicilios, eso como está clasificado en el programa, que ahí lo vamos a ir viendo. ¿Qué pasa si se omite denunciar? Perdón, viste que yo les dije mucho del tema de las palabras, no se constituye, se denuncia el domicilio real. ¿Qué pasa si se omite denunciar el domicilio real? Dice el 41 en fine que si no se denunciare su domicilio o el cambio, las resoluciones que deban notificarse en dicho domicilio se notificarán en el lugar en que se hubiese constituido, que es la obligación que tenemos de constituir un domicilio procesal, ahora vamos, y en defecto de este, o sea, del domicilio procesal, se observa lo dispuesto en el párrafo anterior. Es decir, ahí vamos para el párrafo primero del 41. Y toda modificación del domicilio real siempre debe ser... El párrafo del 41 que dice que debe decir que se tendrá por notificado en los estrados del juzgado. Totalmente, totalmente. Ahora vamos para... Sí. Bueno. Notificación en estrado del juzgado, sí, totalmente. Y toda modificación del domicilio real debe ser denunciada en el expediente. Perdón, quiero repetir esto para que no metan la pata en el examen. Entonces, si el abogado del actor omite mencionar cuál es el domicilio real de su cliente, ¿sí? El juzgado lo va a intimar, ¿sí? Bajo un apercibimiento. Mirá, si no me denuncias el domicilio real de tu cliente, yo voy a hacer aplicación de este artículo que dice
que te vamos a notificar de todo lo que se dirija al domicilio de tu cliente, te lo vamos a notificar al domicilio procesal constituido. Y si tampoco constituís domicilio procesal, la consecuencia es que te vamos a aplicar lo que dice el primer párrafo. Y el primer párrafo dice, te jorobás, no te mandamos nada al domicilio, no tenés constituido tampoco, directamente se va a notificar todo por Ministerio de la Ley. ¿Sí? Y cuando dice en los estrados del juzgado, quiere decir por Ministerio de la Ley. ¿Sí? O por nota, esa que se conoce. ¿Ustedes ya vieron notificaciones? Sí. ¿Vieron notificaciones? ¿Sí? Sí. Sí, bueno, entonces ya saben de qué se trata esto. ¿Sí? Bien. Otro tipo de domicilio, que ya nos adelantamos, uno que debemos constituir, no denunciar, que es el domicilio procesal. Se constituye en la primera presentación, y ahí estábamos hablando de qué pasaba si se omite la constitución del domicilio procesal, si no se cumpliere con la primera parte del artículo anterior, texto 41, o no compareciere quien hace debidamente citado, quedará automáticamente constituido el domicilio legal en los estrados del juzgado o tribunal, salvo el caso del segundo párrafo del 59, que ahora vamos a ir, que es la declaración de rebeldía, y allí se practicarán las notificaciones de los actos procesales que correspondan en la forma y oportunidad determinadas en el 133. Resumido, ¿vas a decir algo? Dale. Sí, que no, que el 133 lo que se refiere es de notificación por nota automática o por Ministerio de la Ley. Los tres nombres es lo mismo, ¿eh? Notificación por nota automática y por Ministerio de la Ley significan la misma cosa, ¿sí? Les iba a decir que en resumen, el apercibimiento de la no constitución del domicilio procesal es la notificación de todas las resoluciones en los estrados del juzgado, salvo que se pida la declaración de rebeldía. Es una cuestión de criterio si falta constituir el domicilio procesal, si pedimos la rebeldía del demandado o, por el contrario, dejamos que se genere este apercibimiento de que las notificaciones se produzcan por nota. ¿Por qué les digo esta cuestión de práctica? Porque no son los mismos efectos de un demandado rebelde que de un demandado que no tenga un domicilio procesal constituido. Si nosotros tenemos un demandado rebelde, le vamos a tener que notificar la sentencia que decreta la rebeldía y la sentencia definitiva, por cédula, aunque esté declarado rebelde. En cambio, si nosotros simplemente dejamos que el apercibimiento sea que se notifiquen por nota todas las resoluciones, o sea, dejamos que el juez así lo decida, nada vamos a tener que notificarle por cédula papel, ni electrónica en este caso, ninguna de las dos cédulas, sino que todas las notificaciones se van a producir por nota. En general, como estrategia es mucho más práctico que las notificaciones al demandado que no tiene un domicilio procesal constituido sean por nota y no tengamos que con la rebeldía ir notificándole la sentencia o la sentencia de rebeldía. Pero... Sí, siempre me lo explicaba un viejo profesor de procesal de la facultad, el doctor Dalmazo, que se jubiló hace muchos años ya. Él decía, los abogados cuando ven que el demandado no cumplió con la parte contraria, el que sea, con la constitución del domicilio, enseguida empiezan a fregarse las manos y dicen, ahora le pedimos la rebeldía. Porque no vino al juicio, entonces pedimos la rebeldía y con eso ya nos quedamos contentos, nos va a ir bien el juicio. Y él decía, pero eso no te hace ganar más que lo que podrías conseguir con la simple pérdida del derecho dejado de usar. Si vos en vez de pedir la rebeldía de la parte contraria, pedís que se dé por perdido el derecho dejado de usar, se cumplen las consecuencias que dijo Vicky, que no vas a tener que mandarle ninguna cédula porque no hubo declaración de rebeldía, ni tampoco vas a tener que mandar una cédula de la sentencia. Todas las resoluciones que correspondan notificarle a esa parte que no constituyó el domicilio, ¿sí?, van a ser notificadas por el Ministerio de la Ley, o sea, por días de nota. ¿Entendido? Todo esto igual se viene bastante a solucionar y ha perdido bastante virtualidad y ha dejado de generar tantos problemas con esto que acabo de poner en pantalla, nuestro amigo el domicilio electrónico. Desde que los abogados tienen la obligación de constituir domicilio electrónico, lo mismo que de denunciar sus teléfonos celulares en las demandas, que veo que todavía no se están amigando mucho con eso, pero también tienen la obligación. Todas estas cuestiones de comunicación, ya sea el envío de las cédulas y todas estas modificaciones de domicilio que a veces traían muchos problemas, se han solucionado bastante y los métodos de comunicación son distintos. Hoy tienen la obligación, a su vez, así como tienen la obligación de denunciar el real, constituir el procesal, tienen la obligación de constituir domicilio electrónico.
Ahí cité el 40, el 41, el 143 y el 143 bis, que es el que legisla toda esta parte de domicilio electrónico, y ahí que les puse es cómo está constituido, que es el quit del abogado, y todos terminan con ese dominio, @notificaciones.ccba.gov.ar. Obviamente, en la provincia de Buenos Aires. Todos los abogados constituyen este domicilio electrónico en todos los juicios, y ahí es donde van a ir todas las cédulas electrónicas que se tengan que notificar durante el juicio. Igual esto ya lo tienen que haber visto con Guillermo y en la parte de notificaciones. Creo que Guillermo lo dio. ¿Lo dio Guillermo eso? ¿Sí, doctor Verdi? Sí, lo dio Verdi. No me voy a extender, simplemente ustedes, todo lo que se tienen que graficar es que al momento de redactar su demanda tienen que poner en práctica todo lo que vimos en este tiempo. ¿Cómo voy a ejercer la representación? ¿Cómo la voy a acreditar? ¿Qué tipos de domicilio que tengo que cumplir? Pagar todos los recaudos fiscales que tengo que... Todo lo que vimos hasta hoy es fundamental que ustedes lo grafiquen al momento de presentar una demanda con posterioridad a charlar con su cliente y ver qué es lo que necesita. Punto 2. Fin del punto 1, inicio del punto 2. ¿Qué vamos a dar de esto? Bueno, admisibilidad de la demanda, dice ahí, rechazo in limine. ¿A qué se refiere esta figura? Cuando ustedes presentan la demanda, ¿quién va a ser el primer, digamos, sujeto del proceso que les va a analizar el escrito de demanda? ¿La contraparte o el propio juez? El juez. El propio juez. O sea, el primer despacho, o sea, la primera resolución que dicta el juez, es verificando que la demanda que ustedes hayan presentado sea admisible. Perdón, o sea, las comunicaciones en el proceso, entonces yo soy actor, vos demandado, y siempre va a haber un tercero en discordia, que es el juez. O sea, actor, juez, demandado. Actor, juez, demandado, demandado, juez, actor. Esas son la secuencia de comunicaciones y de diferentes actos que vamos a ir viendo en un proceso. Sí, está muy bueno que te lo Vicky, porque en realidad esto es así. Cuando el proceso se va desarrollando yo dirijo mis peticiones al juzgado, no a la parte contraria. El juzgado, si las considera pertinentes, le corre traslado a la otra parte contesta, después el juez resuelve. Es un diálogo constante donde el director del proceso es el juez, ¿sí? Pero no hay diálogo directo entre las partes, salvo en el marco de una audiencia, pero con el control y la dirección del juez. El resto del tiempo, lo que es escrito, siempre el escrito va al juzgado, el juzgado dice lo que le parece de ese escrito y después va a la otra parte como un traslado. ¿Qué pasa con la demanda? La demanda, el que primero se las ve va a ser el juez, o mejor dicho el juzgado, porque el juez no se sienta en la puerta de la oficina a ver los juicios que están entrando, sino que se lo recibe el personal del juzgado. ¿Y qué se va a hacer en ese primer despacho del juez? Se va a analizar la admisibilidad formal de la demanda. No se va a ver si la sentencia futura del juicio le va a salir bien o mal. Eso lo va a decir en la sentencia definitiva, no acá en el primer despacho. ¿Qué es lo que establece el código sobre esto? Dice ahí, rechazo in limine. ¿Qué será esto? ¿Ustedes conocen la palabra o la expresión in limine? ¿La habían escuchado alguna vez? Sí. ¿Sí? Yo quiero decir, de una. Comienzo. Al comienzo. ¿Cómo? Al comienzo. Al comienzo. La expresión latina in limine es lo mismo que si lo pasáramos a español y dijéramos liminar. Liminar en español quiere decir en el momento inicial de algo, ¿sí? Eliminar en un juicio sería en el primer despacho. Este rechazo in limine, el rechazo inicial que prevé el código, está en el artículo 336. El 336 del Código de Provincia y el 337 del Código de Nación, que son iguales, no hay diferencias en esto, no son muy detallistas en cuanto a cuáles serían las posibles razones por las que el juez puede pegarle un portazo al actor en la cara y decirle, te rechazo in limine la demanda. No lo dice. Dice en realidad que esta circunstancia de rechazo in limine se podría dar cuando no se ajuste la demanda a las reglas preestablecidas. Pero no dice cuáles son las reglas preestablecidas. Entonces lo que nosotros hicimos con Vicky acá es explicarle un poquito qué es lo que mira el juzgado cuando le llega esa demanda. Más precisamente, lo que analiza es si están cumplidos, esto que está escrito con negrita ahí, los presupuestos procesales. Puede ser que el juez va a mirar si los alumnos de procesal entendieron bien todo lo que explicamos hasta ahora, si cumplen con los requisitos sustanciales, fiscales, exactamente, procesales. Si entendieron bien todo lo que explicamos hasta este momento, el juez lo va a analizar. Lo va a analizar acá. Lo que primero va a mirar si están cumplidos entonces los presupuestos procesales. ¿Y a qué se refieren los presupuestos procesales? Miren, los presupuestos procesales son los que están en el cuadro ahí y dice, que la demanda esté realizada en forma, o sea que cumpla con qué requisitos que ustedes vieron, con los de qué artículo.
330. El 330. 330, muy bien, los requisitos de contenido. Eso sería que la demanda esté en forma. ¿Qué más mira el juez? ¿Qué otro presupuesto? Que la demanda haya sido presentada ante el juez competente. Acá Yo le dice, puse incompetente, pero bueno, para explicarlo de la manera que prefiero. como prefiero, ¿no? Entonces, eso sería, el presupuesto sería que la demanda esté ante el juez competente. Entonces, el juez lo que primero va a hacer, entonces también es el primer despacho, che, yo soy juez civil, y acá este tipo dice que reclama porque lo echaron del trabajo y no le pagaron la indemnización. Portazo en la cara, rechazo in limine, porque no se cumple el presupuesto procesal de competencia. Me está presentando ante un juzgado civil un reclamo que es naturaleza de otro tipo de otro fuero, que es el fuero laboral. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Me siguen? Bien. Entonces, ese es el segundo aspecto, el segundo presupuesto que se analiza, a ver si eso no es competente el juez ante que se presenta. Tercer presupuesto, ¿qué se va a fijar el juez si la personería está debidamente acreditada? Acá va todo el análisis de los poderes, que ya lo dijimos. ¿Qué más hace en el primer despacho? Ver si las partes actora tiene capacidad civil para estar en juicio. Con ese título no lo vimos, pero ¿qué estudiamos hace un rato? Algo de que dijimos que era la representación legal. Exactamente. Que es lo mismo. O sea, si el que se presenta en la demanda dice Jonathan Pérez, y Jonathan Pérez vemos que según el escrito de demanda es el que iba en la motito y tenía 15 años, ¿qué le vamos a decir a Jonathan Pérez? Mirá, pibe, volvete a tu casa y vení con tu papá y tu mamá porque vos tenés representantes legales. Vos no podés presentar la demanda solo, ¿sí? No, me imagino un primer despacho. Mira, pibe, anda a tu casa, artículo 35. Bueno, pero lo quise graficar como para que se dieran cuenta que se observan todos estos aspectos en el primer despacho. Ahora bien, si ustedes se quedan con esta visión, parecería que todos los días va a haber demandas rechazadas, que todos los días el que no trajo la demanda en forma, plan, de vuelta. El que no acreditó debidamente el poder, de vuelta, a iniciar el juicio de nuevo. ¿Realmente se le manda a iniciar el juicio de nuevo? No. Acá, bien vi que en este punto, y dice que el artículo 336, que pareciera que les dijera a ustedes, esto va por rechazo in limine, debe leerse en realidad en concordancia con lo dicho quinto, apartado B, que son los deberes del juez. En ese artículo, ¿saben lo que dice? Que el juez, antes de dar trámite a cualquier petición, debe observar los defectos u omisiones. ¿Y qué más dice? Fíjense lo que dice el final. Ordenando que se subsanen en el tiempo que se fije. O sea, ¿quién lo fija? El juez. O sea, no le dice, te tacho tu demanda y vuelve a iniciar el juicio, sino que dice, mirá, observo que no acreditaste la personería debidamente. Te doy tantos días para que subsanes esto. Observo que te olvidaste de poner el monto reclamado. Te doy tantos días para que subsanes esto. Observo que vos no tenés capacidad civil para estar en juicio. Te digo, tenés tantos días para que te presentes con tu representante legal. ¿Se entiende? O sea que el rechazo in limine, que ustedes lo pueden leer del artículo, no es tan así, no es un portazo en la cara, sino es, mirá, te doy un tiempo para que subsanes esto. ¿Está entendido? Sí, ahora bien, aparte preguntita. del rechazo in limine por los... Una preguntita. Si faltara el cierre de acta de la mediación, ¿también sería condición para el rechazo in limine? Sí, por ejemplo, le podría decir el juez, mira, no habiendo acreditado que ¿cómo se llama? El cumplimiento de la mediación previa obligatoria, previamente, esa es la palabra que utiliza, previo, acompañe el formulario de mediación donde se acredita el cierre de la misma sin acuerdo de las partes. Bien, y si el abogado se presentaba a la que dice, no, porque en realidad para mí era perder el tiempo la mediación. ¿El juez qué le va a decir? Entonces sí, querido, te mando el expediente a mediación y acá no comienza nada hasta que no haga la mediación. Venime con la constancia del fracaso. No es electiva la mediación. La mediación va en los casos que establece la ley y ahí no hay opción. Tenés que pasar. Lo que no quiere decir que estés obligado a firmar un acuerdo en la mediación. ¿Sí? No es selectiva la mediación ni el cumplimiento de ninguno de los requisitos que estuvimos viendo. O sea, que no es que al juez se le antoja ver si hay o no acreditada la personería, el cumplimiento de los recaudos fiscales. O sea, el juez la parte debe dar cumplimiento con esos recaudos, el juez debe controlar que estén efectivamente cumplidos y si no lo están, intimar a la parte para que de algún modo lo subsanes. Y si no lo hace, ahí sí vamos a este efecto último que es el rechazo in limine de demanda, pero pocas veces, bueno, el doctor Jerez me dijo, no lo ves porque no trabajas en primera instancia. No, pero en realidad lo que quiero decir es que
Nunca son rechazos indímenes, sino son siempre intimaciones para que cumpla con esos recaudos. Para subsanar. No. Lo que sí pasa, esto sí también se los tengo que contar, es lo siguiente. A veces los juzgados no son demasiado prolijos, ni lo era yo tampoco como juez de primera instancia cuando lo fui, en cuanto a revisar tan puntualmente, y a veces el despachante, el primer despachante, se fijó en el poder, se fijó 2 o 3 pavadas y no se fijó en todo. ¿Quién va a estar atento a ver si le falta o no le falta algo a la demanda? ¿Quién es ese que pone con el dedito, Vicky? Contrario. El que es demandado. Contrario, o sea, el demandado. O sea, usted, claro. ¿Por qué? Porque va a estar en la expectativa, porque dice, le faltó tal cosa, le planteo una excepción de defecto legal, como dijimos el otro día. O la falta de personería porque no trae poder. O le planteo la falta de personería porque no tiene capacidad civil para estar en juicio. Entonces, no se relajen con que el juez en el primer despacho es un papá que le va a decir, te falta esto, porque si el juez lo omite y corre traslado de la demanda al demandado y el abogado del demandado los advierte, ¿quién va a perder con costas todas las observaciones que haga el abogado del demandado? La van a perder ustedes, porque no hicieron bien el escrito de mando, le faltaba algún dato y el juez no lo observó en el primer despacho. ¿Queda claro? ¿Sí? Hagan algo con la cabeza, por lo menos los que están ahí. Julieta, que tenemos Sí. en pantalla, Julieta Blanco. Sería mala praxis. ¿Cómo? Mala praxis, sí. Estamos llenos de mala praxis, pero no, entre bomberos no vamos a pisar la manguera, ¿eh? Acá supuestamente son todos futuros abogados y no van a estar el día siguiente que arrancan en la profesión denunciando a un colega y diciéndole vamos a iniciar un juicio de mala praxis. No, en realidad sí lo pueden hacer, porque si es para defender los derechos de un cliente lo podrían hacer. Pero la verdad que como juez les digo, si conozco 1 o 2 casos que le plantearon mala praxis a un abogado, y ustedes me dirán, ¿pero alguna vez viste que había casos de mala praxis? Sí, a patadas. Hemos visto abogados que han perdido juicios por caducidad de instancia, cuando no se calentaron en impulsar el proceso, perdón que habla así, pero me parece que es más gráfico, y resulta que el abogado perdió el juicio no porque no tuviera razón, sino porque el abogado no fue diligente. Y eso es como si un médico te dejara el bisturí puesto en el medio de la panza después que te operó. Entonces, nosotros porque trabajamos con el patrimonio de la persona y no con la salud, pero en nuestros casos de mala praxis son muy graves también los de los abogados, ¿sí? Lo que pasa es que como es patrimonial y entre nosotros, como les dije hace un ratito, nadie se pisa la manguera, no hay muchos juicios de mala praxis contra abogados, pero tal vez los debería haber, ¿sí? Pero no me voy a poner en juez para eso. Soy juez en las causas que me tocan, no en la moralidad de los colegas que trabajan en la profesión. Y nuestros alumnos no cometen mala praxis, además. Por lo menos todavía no, porque no tienen el título. Bueno, pero además del rechazo in limine por falta de los presupuestos procesales, hay otro supuesto que no está en la letra del código, pero sí está en la jurisprudencia, es lo del rechazo in limine cuando la demanda es improponible. Ahí le puso ese cartel grande, Vicky, arriba, que dice demanda improponible. ¿Y cuáles son las demandas improponibles? Esas improponibles, perdón, esa sí es portazo en la cara, ¿eh? Esa no hay intimación, no hay nada. El juez observa que esa demanda es improponible, entonces va a rechazar. Le digo, es tan importante este rechazo in limine que la forma de ese rechazo va a cumplir con todos los requisitos de la sentencia definitiva, porque es con los requisitos del código, del artículo 163 para la sentencia definitiva. ¿Por qué? Porque el juicio empezó y terminó el mismo día. Presentaste la demanda, el juez advirtió que era improponible y te dijo, mira, esto te lo tengo que rechazar de plano, esto no lo podés reclamar. ¿Qué tipos de demanda improponibles existen? Los casos de improponibilidad subjetiva, es decir, cuando quien reclama no es el que puede reclamar, ¿sí? O cuando, eso sería cuando hay una falta de legitimación activa manifiesta. Por ejemplo, Vicky dice, soy la vecina de Rubén y vi que el pobre, vos sabés que le chocaron el auto y está ahí estacionado en la puerta de la casa y yo me di cuenta que el que se lo chocó fue tal tipo con tal auto y tengo todos los datos. Como Rubén no se preocupa mucho por iniciar juicio, se lo voy a iniciar yo, como vecina que soy. ¿Qué le va a decir el juez a Vicky? Vicky, vos no tenés legitimación, vos no sos la damnificada por ese accidente. Admiro mucho que te quieras meter en la vida de Rubén y que quieras solucionar los problemas, pero vos no estás legitimada. Esto es una demanda improponible porque vos tenés una falta de legitimación activa manifiesta. ¿Entendido?
O sea, tiene que ser algo muy burdo, algo que el juez... Sí, que no necesite ninguna investigación, ¿eh? No, porque si Vicky dijera, yo soy la apoderada y el juez lo dudara, bueno, le va a pedir en todo caso la representación, pero no se trata de eso. Es el caso en que el que alegremente se mete a plantear algo cuando no está habilitado por la ley para reclamar, ¿sí? Esa es la improponibilidad subjetiva, cuando se refiere al sujeto. Y la improponibilidad objetiva es cuando lo que se reclama, o sea, la pretensión, no está admitida por la ley. Por ejemplo, yo hago un contrato con Vicky en el que digo, bueno, Vicky, teniendo en cuenta la pandemia, vos vas a tener que estar en mi casa las 24 horas, vas a tener que limpiarme los baños, limpiar la cocina, cocinar, preparar todos los apuntes de preparar las todo. clases, los Eso en la PowerPoint. antigüedad, ¿cómo se llamaba? Si yo tengo una persona en mi casa que está obligada a hacer todo eso y no le pago Esclavitud. nada. Esclavitud. Esclavitud. Patriarcado. Esperancita. En la época de pandemia se llama esperancita. La esperancita le pagaban algún sueldo, ¿no? Nada. Era como entenado del Exacto. norte argentino. Bueno, entonces, en los casos en que la demanda es improponible porque el objeto de la pretensión no es reclamable y no es admitido por la ley, porque significaría un contrato prohibido, ya sea el de esclavitud o el de ejercicio de algo que tenga que ver con un ejercicio ilegítimo de algún derecho. de algún derecho, sometimientos sexuales o lo que fuera, esos contratos no son reclamables después porque tienen un objeto prohibido por la ley, por la inmoralidad o porque están prohibidos por cualquier otra razón. Entonces, en esos casos, ¿el juez va a dar traslado de la demanda? No, les pega el portazo en la cara, que es el rechazo in limine. ¿Está entendido? Sí. ¿Sí? Suponemos que sí, en función Sí. de las caras, suponemos que Sí, sí. Bien. Listo. Sí. Bien. Y lo vamos a leer. Demanda y contestación conjunta, miren, es un caso que en la práctica no existe porque es un chino que, o sea, no es un chino. Está previsto en el código, de hecho. Está previsto en el código, pero no he visto nunca, miren, en 30 y pico de años de profesión, no he visto nunca que el actor y el demandado se junten para presentar la demanda y la contestación conjunta. No. Es literalmente previsto esto, que en un mismo escrito se presenten la demanda y la contestación. Supuestamente es un caso en el que los abogados charlaron antes de presentarse el juicio y dijeron, che, mira, yo ya sé lo que vos me vas a reclamar y sé lo que me vas a contestar. ¿Qué tal si presentamos la demanda y la contestación conjunta como para que el juez ya tenga pasos adelantados y nos va a poner las audiencias primero, porque eso es lo que prevé la ley, nos da ciertas ventajas? Ese trato, cuando se tuvo que llegar al juicio, en la práctica no existe. Si se tuvo que llegar al juicio es porque ya no hubo posibilidad de arreglo. Y un diálogo tan fluido ni una buena voluntad de parte de los demás. Apenas se logra diálogo, miren en la mediación. Ni que hablar en una situación voluntaria, no. Cualquier cosa, si hay alguna duda nos comentan, no tiene demasiada dificultad, me interesa mucho que veamos esto. Efectos de la demanda, no explicación de la demanda, pero ¿querés que veamos efectos? No, mire, los efectos de la demanda, Ahí está. ¿está un cuadro ahí? Sí. Bueno, léanlos, porque si yo me pongo a desarrollar todo este cuadro... Me interesa más que veamos modificaciones. Sí, lo único que les repasamos acá visualmente en el cuadro, que los efectos de la demanda hay algunos que se producen por el solo hecho de su presentación en tribunales, ese es el primer grupo, efectos de la presentación de la demanda, y otra parte es los que se producen después de que está notificada la demanda. Por eso dice efectos de la demanda desde su presentación y abajo dice efectos desde la notificación de la demanda. ¿Sí? Esos son los dos grandes grupos. Lo que se les embarra bastante la cancha es cuando cada uno de esos grupos a su vez tiene dividido los efectos sustanciales, a eso se refiere a los que tienen alguna regulación en el código de fondo, y los efectos procesales, que son los que están dentro de la propia normativa procesal. Pero léanlos, y si hay algo que no entienden de eso, o quieren algún comentario, nos mandan en un correo electrónico, en un mail, y nosotros lo contestamos, ¿sí? Esta clasificación es teórica, claramente ustedes en el marco del ejercicio profesional van a ir viendo los efectos que ocasiona la presentación o la notificación de la demanda, y no van a ver un efecto sustancial, un efecto procesal, esto es teórico, pero bueno, el programa sí lo que les digo, prevé. sí, perdón, una aclaración sola. Es de Arasi esta clasificación, ¿no? Está en todos lados, en Palacio, en todos lados, efectos de la demanda sustanciales y procesales, y antes con la presentación de la demanda y después de la notificación. Pero si les tuviera que tomar en el examen esto, porque les toca en el punto, si les tomara yo, ¿no? Por lo menos, lo único que les tomaría son efectos procesales, desde la presentación y desde la notificación. No les tomaría los sustanciales,
porque para eso tienen el derecho civil, para eso tienen obligaciones, contratos, y todo lo que... No les voy a tomar artículos de obligaciones y de contratos, pero esto sería si lo tomo yo. No sé si otro profesor por ahí dice, no, yo quiero todo, que me diga los sustanciales y los procesales. Avanzamos con esto, modificación de la demanda. Hacemos unas aclaraciones del 331. En esto que vamos a ver ahora de modificación y algunas cuestiones que vamos a ver después de citación y emplazamiento al demandado, tengan en cuenta esto como base del cuento. El actor es el dueño de la demanda hasta tanto la misma se notifique al demandado. O sea, hasta que le llegue la cédula de notificación de la demanda a la parte contraria, yo, parte actora, puedo hacer con mi demanda, en principio y entre comillas, lo que quiero. La puedo modificar, la puedo ampliar, la puedo transformar, que ahora vamos a ver qué significa cada uno de esos conceptos, pero yo tengo el poder de ese escrito de demanda. ¿Hasta cuándo? Hasta que se notifica al demandado. El doctor Jerez siempre hace una graficación en clase que es del barco. Dice, mientras el barco está en el puerto, o sea, mientras la demanda está bajo la órbita del actor, puedo hacer lo que quiera. Ahora, ya cuando el barco zarpa, que es cuando se va a diligenciar la cédula que le llega al demandado, ya perdemos la capacidad de disponer de ese acto procesal. ¿Sí? Está bueno, está bueno. Básicamente para entender que tenemos todo este tiempo de disponer y de marcar la cancha, que tanto hablamos de esto, de las reglas que van a jugar este proceso que marca el actor, para que después le cedemos el turno a la parte demandada y sepa cómo viene la cuestión. Claro, porque ustedes van a ver que después en el resto de los actos procesales del juicio, la contestación de la demanda, el ofrecimiento de prueba, cuando ustedes ejercen esas facultades, lo normal dentro de un proceso que tiene naturaleza preclusiva, es decir, que se van cerrando con puertas, es que si yo ejercito la facultad procesal, después no puedo modificar ni transformar lo que hice. Me refiero, si la contestación de la demanda puse solamente una defensa cuando me notificaron y me presenté y no presenté más que una defensa, si me acuerdo de otra defensa al día siguiente, ¿la puedo ir a presentar? No. Por lo general rige el principio de preclusión, entonces eso no se puede hacer. Pero en el escrito de demanda, como dijo Vicky, como todavía el barco no salió del puerto, estando amarrado todavía en el puerto, le puedo cargar y descargar las cosas que quiera a esa demanda. Le puedo volcar más pretensiones, le puedo sacar pretensiones que tenía esa demanda, puedo hacer lo que quiera, puedo cambiar el barco, puedo hacer lo que quiera, porque todavía el barco no salió de puerto. Pero si una vez que salió de puerto, el resto de los actos procesales, sean del demandado o del actor, en secuencias posteriores, tienen un solo momento para realizarse. Y una vez que lo realizo, se pasa a la etapa siguiente. No tengo posibilidades de arreglar o modificar. Imagínense, si ustedes tienen que presentar una apelación, tienen que hacer una fundamentación del recurso. Si la fundamentación tiene 2 renglones y al día siguiente dice, la voy a completar un poquitito, ¿pueden presentar un escrito complementario? No. Lo de complementación o modificación solo eso corre para la demanda. ¿Por qué? Porque el barco no zarpó, porque el barco todavía está en puerto. ¿Sí? Bien, ¿qué son estos supuestos, Vicky? Estos supuestos son los que prevé el 331, el de modificación o transformación, porque ahí el punto B que dice cambio de demanda, les puse no está contemplado en el código. Justamente recién el doctor G se anticipó, dijo, podemos hacer lo que quieran. Bueno, entre comillas. En principio, el primer párrafo del 331 habla de modificación o transformación propiamente dicha, por decirlo de algún modo, que es cuando sí podemos hacerle varios arreglos o modificaciones, para usar los términos que el código dispone en nuestra demanda, pero no implica la modificación sustancial de la misma. No vamos a modificar ni los sujetos, ni los objetos, ni el objeto de la pretensión, sino que vamos a hacer alguna modificación que simplemente complementa o tiene algún detalle de nuestra presentación de demanda, pero no hace a la esencia de la demanda. Son pequeñas transformaciones o modificaciones del escrito que se presentó. En cambio, este supuesto que pusimos en el inciso B como cambio de la demanda, que ahí sí es donde el doctor Jerez dijo podemos hacer lo que queramos. Y dije cambiar el barco incluso. Cambiar el barco, este sería el supuesto que nos habilita. No está legislado en el código, no van a encontrar que el articulado nos prevea cambio radical de la demanda, pero en la práctica puede llegar a suceder. Igual es bastante polémico porque como ahora tenemos la mediación prejudicial obligatoria, ¿qué significa? Que la cuestión si tiene que pasar por mediación, el objeto de la demanda, no quiero confundirlos con la terminología porque ya les dije que son 2 momentos absolutamente distintos, pero para plantearlo de algún modo,
El conflicto que después se trata en el proceso tiene que haber sido tratado en principio en mediación. O sea, si yo en una mediación sometí a consideración un accidente de tránsito por un auto que me chocó en la esquina, después no puedo plantear en la demanda, además, la tenencia de ese auto, porque en realidad Rubén me lo había regalado. O sea, pretensiones diferentes. Lo mismo que se trata en mediación, se pone a consideración del juez una vez planteado el proceso. Con esto quiero decir que este cambio absoluto, este cambio de barco que charlamos recién, tiene algunas limitaciones y no es que podemos andar tan divertidos cambiando de demanda. Mire, yo lo que opino con respecto a eso, es una opinión también particular, ¿no? Es que en realidad el juez tiene que tratar de preservar los actos que ha hecho el abogado y no obligarlo a hacer una demanda nueva. Si yo observo que él se equivocó feo, por ejemplo, que reclamó y se dio cuenta, y el juez se da cuenta que no estaba legitimado el cliente de él, y el juez se lo observa y le rechaza in limine la demanda, como todavía no está notificado el demandado, yo creo que el actor podría cambiar su demanda y decir, no, tiene razón el juez, yo no podía reclamar en nombre de esta persona, porque no está legitimado, pero sí lo voy a cambiar y voy a decir que lo reclamo por esta otra que sí está legitimado. Eso desde mi punto de vista, por más que no esté en la letra del código, el actor como dueño de la demanda, si el juez se lo permite, no lo manda a hacer una demanda nueva. Agarra el juez y le dice, mira, dirigila entonces contra quien corresponde y yo te lo voy a proveer, le voy a correr traslado a la parte contraria. ¿Está? Pero es un criterio particular. Si el juez fuera muy, ¿cómo les puedo decir? Muy ritualista, le va a decir, ah, no, mira, listo, ya yo te dije que no, esta demanda no va, así que acá no hay cambio posible, por más que no esté notificado el demandado. Y después el último punto dice... Ampliación. Ampliación. Ah, perdón, lo más importante, lo de modificación o transformación que está en el 331, o ese cambio de demanda que no está en el código y yo recién se los comenté. ¿Tiene un límite temporal? Insistimos con lo mismo, lo que dijo Vicky, es hasta el momento que el barco sale del puerto. O sea, si ya está notificado el demandado, eso significa que salió del puerto y ahí ya no se puede hacer ni modificación, ni transformación, ni cambio de demanda. ¿Saben solo lo que se puede hacer? Es modificar nada más, ¿saben qué? Que el monto, cuando se tratara del vencimiento de cuotas de la misma obligación. Eso es lo que pusimos en el punto C como ampliación de la demanda. Ah, perdón, me adelanté con Sí, no, está bien, está bien. Bien, entonces, eso sí es una cosa que se puede hacer, que está contemplada en el mismo 331, y acá el cuadro aparece como punto C. Esa sería la única posibilidad de extender en el juicio las modificaciones a demanda, pero es solamente cuando es modificación del monto, no por otra razón. ¿Sí? Estos casos de modificación del monto no son, por ejemplo, los ejemplos que venimos dando de daños y perjuicios, sino que en general se dan cuando son vencimientos de una cuota que se reclaman en la demanda. Por ejemplo, alquileres o expensas, ¿sí? Que todos los meses se devenga una nueva, bueno, entonces ¿qué iniciar un juicio por separado por cada expensa que se va venciendo? No. En el mismo juicio inicial se van agregando ampliaciones del monto a medida que van venciendo los meses de alquiler o los meses de expensas. ¿Hasta cuándo esta ampliación de demanda también tiene un límite temporal, que es hasta el llamamiento de autos para sentencia, que es un pasito antes del dictado de la sentencia? Hasta ese momento vamos a ir pudiendo ampliar la demanda. Ojo que en la práctica muchos abogados confunden ampliación de la demanda con modificación o transformación. Técnicamente, la palabra ampliación, según la letra del 331, debería usarse cuando se refiere al monto, mientras que las palabras modificación o transformación son simplemente las diferencias en otros aspectos del escrito de demanda que no sea el monto, ¿sí? Pero si yo les muestro expedientes, o ustedes los ven, se van a dar cuenta que la mayoría de abogados usa la palabra vengo a ampliar demanda y en realidad lo que está haciendo es una modificación o transformación. Por ejemplo, dice, me olvidé de reclamar el daño moral. Como todavía la demanda no está notificada, agrego esto. ¿Y eso qué es? Una modificación. Muy bien. ¿Y eso cómo lo tituló el abogado? Le puso ampliación. En realidad, técnicamente lo debería haber llamado modificación de mi demanda. Ampliación se utiliza más técnicamente para cuando es por el monto. Me interesa mucho que quede clarísimo esta parte de que el actor tiene poder de la demanda hasta tanto se notifique, es el corte que tiene que tener en cuenta. Eso es lo más importante que como abogados de la parte actora.
Demandas contra la nación, ya les habíamos adelantado que lo iban a leer ustedes, y nos quedó esta parte de citación y emplazamiento al demandado. Bueno, esto nos interesa bastante, esto de citación y emplazamiento, porque se los toman. Entonces, lo que vamos a hacer es, ¿qué hacemos? Le damos una clase adicional cuando ustedes tengan... Esto es lo que vamos a hacer lo siguiente. Mañana el doctor del Cerro arranca. Sí. Entonces, mañana el doctor del Cerro ya va a empezar a hablar de qué puede hacer al demandado cuando se le notificó la demanda, qué actitudes asumir. Ahora, ¿cómo es la citación al demandado? ¿Sí? La notificación y todo eso aparte, es lo que faltaría leerles a ustedes del apunte. O sea, yo les diría que ustedes hoy o mañana en la mañana lean la parte esta de citación y emplazamiento al demandado para poder enganchar mañana con la clase del Cerro. ¿Está claro? Sí. Bien. Estoy leyendo... ¿Preguntas? Sí, preguntas. Capturé pantalla y envié al grupo. Después, hoy estuve mirando el campus, ya me familiaricé, les voy a subir el Power, quédense tranquilos, acá estoy mirando. ¿Podrían enviar el cuadro de efectos de la demanda por mail o WhatsApp? Lo voy a subir al Power con el cuadro de efectos de la demanda. Juicio de mensura, demanda para contestación conjuntas. Daniel, ¿qué es eso? Juicio de mensura, demanda para contestación conjuntas. No, debe ser un ejemplo. Dice que como un ejemplo puede ser que la mensura se haga una demanda. ¿Eso quisiste decir? No sé. No sé, sin más trámites. O vienen charlando muchas cosas en el chat, ahí voy mirando para arriba. Domicilio real es el domicilio denunciado por la parte actora en la demanda. Sí, domicilio real es el domicilio. Bueno, me refiero a que en la acordada de notificación nos refiere siempre al domicilio denunciado. El domicilio real puede coincidir con el domicilio procesal. No, en general el domicilio real es donde vive el cliente, el domicilio físico, el domicilio procesal es el domicilio del estudio del abogado. Puede coincidir y sí, podrían llegar a poner sí. Sí, puede. Sí, por pueden ejemplo, que llegar fue a una demanda que coincidir. inicia el abogado en representación de su esposa. Sí. Como abogado de su esposa. Viven en la misma casa. Entonces le va a hacer coincidir ahí el domicilio procesal con el real. Por economía procesal, sí, ¿alguien quiere hablar? Sigo leyendo un toquecito. Por economía procesal, en lugar de ratificar, cada vez no sería conveniente apoderar al letrado. En general, sí, la figura que más conviene por practicidad de trabajo es ser apoderado. Y además también por riesgo, porque ¿qué pasa si se les muere un cliente después que ustedes invocaron el 48? ¿Por COVID? Por lo que fuera. El COVID tengo yo que te estoy todo el tiempo al lado tuyo. En ese caso, corren un riesgo, porque las actuaciones que ustedes hicieron al no contar con la ratificación, porque se murió el cliente, entonces ustedes quedan en el aire y eso va a ser nulo, porque no tienen ni el poder ni la ratificación del cliente. O sea, es un riesgo. Acá Agustina pone, una vez ratificado el actuado, entiendo que dice, en determinado acto procesal, ¿puedo abrir un nuevo plazo para otro acto o corre desde la primera invocación? No, Agustina, es como lo decís, invoco, ratifico, se cierra esa etapa. Vuelvo a invocar, vuelvo a ratificar, se cierra esa etapa. Invoco, ratifico y van cerrando. En provincia, porque acuérdense que en Nación es una sola vez pueden en Nación. Feliz día, me agregaron, tienen un grupo, ejemplo de la presentación demanda y contestación conjuntas. ¿Un ejemplo? En un caso. Un caso, miren, yo voy luego a los accidentes de tránsito. Hice el trámite con la compañía de seguros del que me chocó, el abogado de la aseguradora me dice, no, mira, acá nosotros no te vamos a indemnizar porque vos cruzaste la luz en rojo y por lo tanto no te vamos a pagar. Vamos a defender a nuestro cliente, al asegurado en el juicio y vamos a hacerlo de esa manera. Entonces, mi abogado y el abogado de la compañía se ponen de acuerdo para presentar la demanda y contestación conjunta. Yo voy a decir que crucé el semáforo en verde y el otro va a decir que lo crucé en rojo. Y después vamos, las cartas sobre la mesa en la etapa probatoria. El que logre probar si había cruzado en verde o en rojo, ese va a ser el que gana el juicio. Es un caso de laboratorio porque en la práctica no existe. No busquen ejemplos, nunca lo usan los abogados. Por más que tengan buena relación los abogados, no se puede hacer una demanda y contestación conjunta. Eso quedó en el marco de las buenas intenciones que tuvo el legislador, pensando que los abogados eran Heidi y el abuelito, y no son Heidi y el abuelito. Así que eso no, en la práctica no se aplica, ¿sí?
Bueno, veo que tienen un grupo de procesal, estoy leyendo que si se agrega, no, me faltó una, acá, una circunstancia para invocar el 48 pudo ser en época de aislamiento cuando las escribanías estuvieron cerradas, ¿no? Sí, podría ser. Sí. Sí, totalmente puede ser. Y me Cuando el faltó cliente una... está de viaje puede ser también de invocar el 48. Sí, el caso, el ejemplo típico es ese, cuando el cliente no está en la ciudad. Y me faltó una que hablaba de aclaratoria. Viviana creo que la habías hecho y ahora no la encuentro. Lo que se busca es el normal desarrollo del proceso y no desestimar, ¿verdad? Totalmente, eso sí, se busca que el proceso continúe. Si al juez se le escapa una falla en la demanda que podría dar lugar a una subsanación y la parte demandada daría lugar a un recurso de aclaratoria, No, pues ¿cuándo prescribió? No, mucha mezcla. ¿Quién es? Viviana. Viviana, después mandó un mail y te lo respondemos por mail. No, ¿sí? la parte aclaratoria va a pedir la misma parte que se dictó un proveído en su favor, o sea que la contraria nunca va a pedir una aclaratoria, está medio complicada y no sé qué quisiste preguntar. No, mandó un mail y te lo explicamos por mail. Y bueno, creo que nada más, todo lo demás son cosas que charlaron ustedes. Bueno, igual pueden mandar mail, nuestra clase termina hoy. En familia el divorcio se presenta conjuntamente de manera habitual, eso es nuevo y ahora, es el divorcio por presentación conjunta, es un ejemplo. Pero no es demanda y contestación, no es el mismo caso, sino que las partes se ponen de acuerdo para el mismo fin, digamos que es el divorcio. No es el caso que estamos charlando, Pablo. Bueno, con esto... Manden mail para todo lo pendiente y lo que les pedimos es que lean el apunte para mañana, porque mañana del Cerro va a empezar pensando que ustedes ya leyeron el tema de notificación de la demanda. ¿Sí? Así que terminen de leer el apunte en esa parte. Si quieren lo demás, los efectos de la demanda y lo demanda contra nación, eso leanlo más tarde. Pero el tema de notificación de la demanda, leanlo hoy o mañana, antes de la clase del Cerro. ¿Sí? Bueno, y acá voy a leer que feliz día a los dos, la verdad que es muy lindo pasar este momento virtual con ustedes, han sido muy didácticos y divertidos. ¿Ves que somos? Gracias. Todos bien. Bueno chicos, un placer, nos vemos. Cuídense. Manden mail. Gracias, profes. Feliz Podemos día. programar una clase Hasta de luego. Chao, hasta luego. Chao. Chao, gracias. Chao, gracias. Gracias. Chao.